Shalom, ¿cómo estás? Yahweh te bendiga. Quiero compartirte un mensaje, una palabra de parte de Yahweh, acerca de no pares de construir. Quiero compartir este mensaje para poderte darte una palabra de aliento, de esperanza, y citar la escritura ahí en el libro de Nehemías, capítulo 4, Nehemías 4, donde Nehemías era un siervo de Yahweh y tenía una gran tarea de reedificar los muros de Jerusalén porque habían sido destruidos por el enemigo. Y Nehemías era el líder, era la persona que estaba comprometida a levantar esos muros con el pueblo de Israel. Y Nehemías tenía la tarea de no parar de construir esos muros. Por eso el mensaje es: no pares de construir. Y se trata de, a pesar de las pruebas, de las luchas, a pesar de los ataques o de las críticas, ahora vamos a estar hablando de algunos enemigos que se nos puede levantar cuando queremos construir nuestras vidas, porque construir los muros representa reconstruir nuestras vidas. Quizás se han caído algunas murallas de nuestras vidas, algunas áreas de nuestras vidas que necesitan ser restauradas y volver a levantarlas. Y sabemos que cuando Yahweh está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, a través de su espíritu podemos pelear la buena batalla. No es lucha contra sangre y carne, sino contra un mundo espiritual de maldad. Por lo cual, Nehemías tenía una tarea muy importante de hacer, de reconstruir los muros de Jerusalén. Y así Él nos llama, el Padre nos llama a reconstruir nuestras vidas, que quizás en este tiempo estás queriendo levantarte de situaciones que han pasado tu vida, una enfermedad muy grande, terminal, un divorcio, una muerte de un ser querido, cosas terribles que quizás te han pasado. Yahweh te dice: es tiempo de seguir construyendo, es tiempo de seguir avanzando, no pares de construir tu vida. Entonces, Nehemías 4, vemos que muchas veces cuando uno ve la historia de Nehemías, que Nehemías se propuso reconstruir los muros de Jerusalén, se levantaron enemigos. Y ahí cuenta la Biblia que Tobías y Sanbalat eran dos personas que eran enemigos del pueblo de Yahweh, que ellos se burlaban y decían: ¿qué van a construir ustedes? ¿Cómo lo van a hacer? Si ustedes no pueden, si ustedes son un pueblo totalmente destruido por los enemigos. Entonces, muchas veces cuando uno quiere servir a Yahweh, cuando uno quiere levantarse de diferentes situaciones que ha pasado y quiere reconstruir la vida en Yahweh, en su camino, en su palabra, se van a levantar enemigos. El primero de los enemigos es Satanás, es el diablo, donde él va a querer buscar parar la construcción de nuestra vida, donde cuando hablamos de construir, primeramente tenemos que construir nuestra vida espiritual con el Padre. Entonces, muchas veces pasa que nos quedamos sin fuerza, sin aliento para construir, y ahí es donde viene la fuerza de Yahweh a través de su espíritu y nos levanta y nos da la fuerza para seguir adelante. Entonces, vemos que Nehemías tenía una gran tarea en poder reconstruir los muros de Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se van a levantar enemigos, se van a levantar. Ahora, ¿qué es lo que los enemigos hacen? Primer enemigo, como decía, es Satanás, pero también el hombre lleno de pecado y de maldad se va a levantar. Cuando quieras hacer correctamente las cosas, se te van a levantar. Y muchas veces cuando uno hace algo malo, no se levantan, pero cuando uno quiere hacer realmente las cosas correctas, ahí es donde se levantan. ¿Por qué? Porque el enemigo Satanás usa a esas personas que están en oscuridad para atacarnos, para levantarse en contra de los que aman la verdad y en contra de los que quieren hacer bien las cosas. Entonces, ¿qué producen los enemigos en nuestras vidas? ¿Qué produce el enemigo cuando queremos levantar y construir nuestra vida bajo la voluntad de Yahweh? Primeramente, las críticas. Cuando uno hace algo correcto y cuando uno está sirviendo al Padre, lo primero que se va a levantar es las críticas. Van a hablar mal de vos, van a hablar mal de lo que haces,
Van a hablar mal de que quizás lo que predicás, lo que enseñás, a mí se ha levantado mucha crítica en este tiempo. Me han acusado de predicar un evangelio totalmente diferente, de unas falsas doctrinas. Algunos me han criticado que es una secta lo que estoy haciendo, y yo estoy haciendo lo que el Padre me manda, predicando la verdad de las Escrituras. ¿Siempre va a haber críticas? Sí, siempre va a haber críticas. Aún cuando hagas las cosas bien, vas a tener aún mayor crítica. Entonces las críticas siempre va a ser un enemigo en nuestras vidas. Ahora, Tobías y Sanbalat eran enemigos del pueblo de Israel, y ellos criticaban a Nehemías y criticaban al pueblo que se había decidido construir los muros de Jerusalén. Entonces ellos se burlaban, ellos criticaban, y criticar es hablar mal. Y mayormente las personas que critican son las personas que no tienen nada que hacer en su vida, que están con un tiempo libre y que piensan en cosas que no son muchas veces edificadas o edificantes, y terminan hablando o viendo qué hace el otro y empiezan a criticar. Aún dentro del pueblo de Yahweh hay personas que viven criticando. Entonces esa es la primera característica de los enemigos cuando se levantan. La segunda es el desánimo, porque cuando te critican te viene el desánimo, te viene la fatiga de decir, uy, pero ¿por qué yo estoy haciendo bien las cosas? ¿Por qué se me levantan? ¿Por qué hablan mal? ¿Por qué critican? El desánimo es una de las armas más poderosas de Satanás. El gran siervo profeta Elías de Yahweh, él fue atacado por Jezabel, la esposa del rey Acab, que era un rey de Israel. Él fue una persona que ya usó mucho y llegó a estar desanimado de tal manera que deseó la muerte. Entonces el desánimo golpea nuestras puertas porque el enemigo siempre nos quiere tumbar, siempre nos quiere frenar, aun cuando queremos hacer bien las cosas correctamente. El tercer enemigo, la tercera característica de los enemigos que se nos levantan cuando queremos reconstruir nuestra vida en Yahweh, es la burla. Y los que se burlan son los demonios. Los demonios se burlan específicamente de los hijos de Yahweh. Y los hipócritas también son los religiosos, son los que critican, son los que traen desánimo y son los que se burlan de lo que haces. Muchos critican de lo que quizás estés haciendo para Yahweh, pero la pregunta es, ¿por qué ellos no lo hacen? Entonces, de eso se trata. Son personas que son usadas por Satanás y que no tienen nada que hacer, solamente dañar a las personas. La cuarta característica de los enemigos que se levanta cuando uno está construyendo su vida en Yahweh son las amenazas. Cuando vos estás haciendo bien, correctamente las cosas, muchas veces se levantan amenazas. Como me ha pasado a mí, que bloquean los videos en Facebook. ¿Por qué? Porque estás avanzando, estás haciendo lo que Yahweh quiere, y las tinieblas traen oposición. Las tinieblas se levantan, las tinieblas saben a criticar, salen a desanimar, salen a hacer burla y salen a amenazar. Luego, la otra característica de los enemigos es que también te producen cansancio. Llega un momento que uno se cansa porque se levantan oposición, porque son ataques, porque son situaciones muy difíciles que no podemos sobrellevar. Y por último, miedo. Y el miedo te paraliza. ¿Por qué? Porque cuando ya viene el miedo a tu vida, es porque el enemigo ya está tomando terreno de tu vida. Pero la Escritura dice, la palabra de Yahweh dice, que el amor de Yahweh echa fuera todo temor. Todo temor. Y tenemos que buscar la fuente de Yahweh siempre. Y es importante entender que el miedo no es de Yahweh. Si bien hay un miedo que es natural, que somos seres humanos, pero hay un miedo que viene de Satanás y de las tinieblas. Por eso termina diciendo ahí en Nehemías capítulo 4, versículos 16 y 17, y Nehemías edificaba el muro con una mano tenía una espada y con otra mano tenía herramienta para la construcción. Y ese es el ejemplo que tenemos que tomar nosotros en este tiempo.
ser como Nehemías. Por un lado, tener la palabra de Yahweh, la Torá, la espada de fuego, la palabra viva y eficaz. Y por otro lado, la herramienta para edificar nuestra vida. ¿Y cuál es esa herramienta? Las decisiones que tomamos, las obras que hacemos. Cada día decidamos un granito de arena para hacer la voluntad de Yahweh. Espero que este estudio y esta reflexión también te haya sido de bendición. Seamos como Nehemías, no pares de construir tu vida en Yahweh. Que Yahweh te bendiga.